Hola, mi nombre es Diana Estefanía Cuello Muñoz. Soy estudiante a la licenciatura de Administración de Empresas. Estudio en el Instituto Tecnológico de Comitán. El día de hoy vamos a hablar sobre las escuelas del pensamiento administrativo por la materia Teoría General de la Administración, impartida por el licenciado Daniel Alejandro Morales Hernández. El día de hoy pues vamos a hablar un poquito de todas ellas, que fue la escuela clásica, la escuela de conductal y del comportamiento, la escuela de sistemas, la escuela de contingencias y la escuela moderna. Bueno, los conocimientos que se han generado a lo largo de la historia nos han hecho llegar hasta donde hoy en día nos encontramos. No siempre tuvieron las mismas necesidades ni tampoco los mismos enfoques, sino que la misma vida hizo que los diversos personajes fueran ideando su propia filosofía para compartirla con el resto de nosotros y llevando a cabo a mejorar la forma en que nos organizamos social y económicamente en la actualidad. Bueno, en la escuela, vamos a hablar de la escuela moderna. Es un conjunto de pensadores que se enfocaban en aplicar la ciencia a principios de administración, de tal modo que la eficiencia se elevara lo más pronto posible, intentando eliminar la morosidad de los obreros que causara bajas de productividad. Bueno, vamos a hablar un poquito de Henry Fayol, que él fue un ingeniero francés, a día de hoy considerado el padre de la administración moderna, siendo un gran impulsor de esta. Fayol tenía la visión que los problemas de la empresa son algo tanto pertenecientes como de los altos mandos direccionales generales de gerencia y no únicamente a los niveles más bajos como operativos. Sus aportaciones fueron el modelo del proceso administrativo, principios generales de la administración, administración en las escuelas, áreas funcionales, perfil de los administradores. Vamos a hablar un poquito también de Frederick Wilson Taylor. Él fue un ingeniero estadounidense. A día de hoy es considerado como el padre de la eficiencia y precursor de la administración. Como aportaciones tuvo el principio de planeación, principio de selección, principio de control, principio de ejecución y principio de excepción. Vamos a hablar también de Henry Gantt, que fue un ingeniero industrial, mecánico coetáneo de Taylor. Durante 14 años trabajaron juntos. En cambio, cuando fue el último duramente criticado, Gantt tuvo el interés especial en el aspecto humano. Como aportaciones tuvo la gráfica de Gantt, eficiencia industrial, sistema de bonos y responsabilidad social. Vamos a hablar un poquito de Max Weber. Él fue un sociólogo economista alemán a principios del siglo XX. Fundó en Berlín la Sociedad Alemana de Sociología. Es importante mencionar que toma postura en contra de la conciencia de clases y el nepotismo. A principios del siglo desarrolló la teoría cómo deberían de comportarse las demás organizaciones en base a la autoridad. Como aportaciones tuvo la clasificación de autoridad, estudio de roles en las organizaciones y análisis de la burocracia. Bueno, vamos a hablar también del matrimonio de Frank y Lillian Wilbert. Frank Bunker Wilbert fue un ingeniero industrial que mediante la observación, cuando trabajaba como ayudante de albañil, él aprendió las actividades que enseñaban a colocar los ladrillos, tomando en cuenta cuál sería el mejor método o la manera más eficiente de determinar eso. Lillian, ella es una psicóloga, fue una psicóloga y ingeniero industrial estadounidense con sus conocimientos en el área de psicología y la administración contribuyó a la búsqueda de mejores métodos. El matrimonio introdujo un mejoramiento en los movimientos de las manos conocidos como fingerprints. Vamos a hablar un poquito de Alfred Pitcher Sloan. Fue un ingeniero eléctrico nacido en Estados Unidos. Se destacó por rechazar la visión de descentralización del poder y la visión administrativa. Como aportaciones estableció la administración de estilos de cambio anual, de la misma que originó el concepto de planeación obsoleta. Vamos a hablar de las escuelas conductal y del comportamiento. Esta escuela se encuentra integrada por un grupo de pensadores que persiguen el objetivo de
proponer maneras más eficaces para dirigir a las personas dentro de una organización, aunque seguían conservando la unión bastante estrecha. Vamos a hablar un poquito de Mary Baker Follett. Ella fue una trabajadora social, consultora y autora de libros sobre la democracia, relaciones humanas y la administración. Como aportaciones tuvo la teoría de la administración, administración del comportamiento humano y principios de Mary Baker. Vamos a hablar también de Elton Mayo. Fue un psicólogo industrial australiano, aunque su trabajo se desarrolló en Estados Unidos entre 1927 y 1947, es conocido como el fundador del movimiento de relaciones humanas. Como aportaciones tuvo grupos informales, interés del reconocimiento, factores sociales y factores psicológicos. Vamos a hablar también de Chester Barnard. Fue un fundador y economista estadounidense. Ha sido quien tuvo probablemente el mayor impacto en el tema del comportamiento humano dentro de la organización, puesto que aportó ideas fundamentales para pasar de la escuela de las relaciones humanas a un modelo humanista antropológico de la dirección. Sus aportaciones fueron ejecutivos como factor estratégico y aceptación de la autoridad. Vamos a hablar también de Douglas MacGregor. Fue un psicólogo consultor administrativo y economista estadounidense. Propuso una serie de ideas acerca de la práctica de la teoría administrativa. Planteó el comportamiento humano basado en la teoría Y o la teoría X. Sus aportaciones fue la teoría y la teoría X. Vamos a hablar de las escuelas de sistemas. Las escuelas de sistemas, también conocidas como un enfoque sistemático, es un esfuerzo por encontrar las entidades llamadas sistemas que presentan en todos los niveles de la realidad, pero tradicionalmente son objetivos diferentes de disciplinas. Se atribuye al biólogo Ludwig von Better-Lanfly. Fue un biólogo austríaco reconocido por ser creador de la teoría general de sistemas. Realizó estudios en base a la biología, pero poco a poco se fue generalizando en sistemas de la vida, del estudio de la vida humana. Como aportaciones tuvo teoría general en sistemas y enfoque sistemático. Vamos a hablar un poco también de las escuelas de contingencias. De acuerdo a la Real Academia de Lengua Española, una contingencia es la posibilidad de que suceda o no suceda. La teoría de la contingencia no pretende establecer ninguna pauta o principios universales que conlleven a la toma de decisiones de acuerdo a la situación en particular, sino que enfatiza que no existe algo en absoluto en las organizaciones o en la teoría administrativa. Vamos a hablar un poco de Tom Burns. Él, en su trabajo de Burns y Stelker, ha trazado una relación entre conducta de externas definidas como estabilidad e impredictibilidad con los procesos de dirección internas de una organización. Como aportaciones tuvo organizaciones mecánicas y organizaciones orgánicas. Vamos a hablar de Joan Goodware. Fue una profesora socióloga industrial en el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología. Era conocida por sus trabajos en tecnología. Como aportaciones tuvo la clasificación de sistemas y dimensiones de control. Vamos a hablar de la escuela moderna. Edward Deming fue un profesor y estadístico estadounidense, pionero en el área de calidad. Se considera como el fundador del movimiento moderno de la calidad y se asocia con el desarrollo y el conocimiento de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Sus aportaciones fueron: la calidad reduce los costes y mejora la productividad. La calidad conduce a las mayores ventas, mayor penetración en el mercado y mayores beneficios. Desarrollo en los clientes leales, eliminar la evaluación por méritos y no evaluar al personal. Vamos a hablar un poco de Peter Drucker. Fue un abogado australiano, nacido en Viena en 1909, considerado como un líder de los gurús americanos en la materia de administración. Como aportaciones tuvo la descentralización como principios de efectividad y productividad, énfasis en la calidad de la administración personal, educación, desarrollo y entrenamiento del administrador, información de alta calidad,
para la toma de decisiones, énfasis en la mercadotecnia y planeación a plazo largo, entre otras. Gary Becker fue un economista estadounidense, ganó el Premio Nobel en Economía en 1992. Sus aportaciones se usan en distintos campos como sociología, ciencias políticas, demografía o criminología. Charles Handy es un pensador y filósofo irlandés conocido como uno de los pensadores administrativos más influyentes y conocido en Europa. Sus aportaciones fueron la cultura de Zeus, emprendedora orientada al poder, cultura Apolo, organización ordenada y estructurada, cultura Atenea, participación del trabajo en equipo y cultura Dinocio, enfatizada en el individualismo. Vamos a hablar un poco también de Henry Mintzberg. Es un economista sociólogo canadiense, profesor de administración en Montreal. Ha realizado estudios acerca de la administración del trabajo y planeación estratégica. Bueno, en la estructura de las organizaciones y en diseño de la organización efectiva, el autor identificó componentes esenciales como la organización en cumbre strat, línea media, núcleo operativo, tecnoestructura y estructura de apoyo. Sus aportaciones fueron roles del administrador, interpersonales, informativos y decisionales. Vamos a hablar de Thomas Peters. Es un escritor estadounidense, especialista en la administración, práctica de gestión empresarial y consultor. Su trabajo intenta llevar a cabo la administración más allá de las escuelas y de las organizaciones. Como aportaciones tuvo En busca de la excelencia y tuvo otra, pero no, esa sí no me acuerdo. Bueno, vamos a hablar de Roosevelt. Roosevelt Moms Canter es una catedrática experta en estrategia, cambio, innovación, liderazgo en el cambio en la Universidad de Harvard. También es una asesora de grandes corporaciones, organizaciones sin fines de lucro y entidades gubernamentales. Alrededor del mundo, además de su trabajo como profesora, concibió y dirigió proyectos de Business Leadership in the Social Sector, algo así. Sus aportaciones fueron: la administración debe ser abierta y promovida a todos los participantes posibles, en donde sean tomados en cuenta en todos los grupos sociales. Vamos a hablar de Michael Porter. Es un economista catedrático estadounidense para Harvard Business School, reconocido por sus teorías económicas, estrategias de negocios y causas sociales. Bueno, desde una orientación a temas de competitividad, con innovaciones tan importantes como la cadena de valor, modelo de 5 fuerzas, los grupos estratégicos o los conceptos de ventaja competitiva y estratégica, Porter ha ido poniendo cada día más el foco en el entorno social de las compañías y corporaciones, siempre desde esa orientación competitiva. Es conocido en el mundo de los negocios de los libros, estrategias técnicas y competitivas en el análisis industrial y los competidores. Vamos a hablar de Peter Senge. Es un economista, pedagogo, escritor y profesor universitario estadounidense. Como aportaciones tuvo el dominio personal, pensamiento sistemático, organización inteligente, métodos mentales, aprendizaje en equipo y visión compartida. Esto fue todo por hoy. Espero que la información que les estoy brindando les sirva de mucho. Nos vemos hasta la próxima.